Sombra en la red. Álvaro era un hombre común, de vida ordinaria, trabajador en una oficina de la ciudad. Tenía una familia que adoraba, su esposa Laura y su hija pequeña, Sofía. Era el tipo de persona que jamás se habría imaginado enredado en algo oscuro o peligroso. Pero todo cambió la noche en que, por curiosidad, decidió explorar lo que algunos llamaban la Deep Web. Había oído hablar de ese rincón de la Internet en donde las sombras se movían libremente, donde todo lo que se escondía bajo la superficie del mundo digital cobraba vida. La curiosidad le ganó y, después de leer en foros sobre cómo acceder, decidió aventurarse por su cuenta. Al principio, todo parecía como se esperaba: foros oscuros, mercados ilegales, páginas de contenido que le erizaban la piel. Nada que realmente le hiciera sentir en peligro. Pero entonces encontró un sitio sin nombre, solo un enlace perdido en un foro. Al hacer clic, la pantalla de su computadora se volvió negra por un momento y luego apareció un video en vivo grabado en lo que parecía ser el sótano de una casa. Una figura encapuchada estaba en el centro de la pantalla. No se podía ver su rostro, solo una sombra bajo la capucha. Había una mesa frente a él con herramientas para torturar. Álvaro sintió un nudo en el estómago, pero su miedo se convirtió en terror puro cuando la figura habló, aunque no movió los labios. «Has entrado demasiado lejos, Álvaro». Saltó de su asiento, casi tirando la laptop. ¿Cómo sabían su nombre? La transmisión continuó y la figura comenzó a describir detalles íntimos de su vida, dónde vivía, qué hacía, incluso mencionó la escuela de Sofía. No podía ser real, pensó. Alguien lo estaba engañando. Desesperado, cerró la laptop, pero algo se había roto dentro de él, una puerta que nunca debió abrirse. Esa noche no pudo dormir. Sentía que había algo en su casa, una presencia acechando en la oscuridad. Laura lo notó distante, pero él no se atrevió a contarle lo que había hecho. Al día siguiente, al llegar a casa del trabajo, encontró a Laura pálida, temblando, sosteniendo una carta que había llegado por debajo de la puerta. No era una carta en papel normal, sino una impresión tosca de una captura de pantalla. Era la imagen de Sofía en la escuela, en el patio de recreo. Detrás de ella, en la distancia, una figura encapuchada. «¿Qué significa esto, Álvaro?», preguntó Laura con la voz quebrada. Álvaro sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Les había encontrado. La paranoia se instaló en sus vidas. Cámaras de seguridad, cerrojos extra en las puertas, rondas nocturnas en la casa. Nada aliviaba la sensación de estar siendo observados. Pero la peor parte eran los susurros. Comenzaron como murmullos suaves en la noche, apenas audibles. Pero luego se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos, siempre fuera de su vista. Decían cosas horribles, describiendo en detalle cómo morirían, lo que les harían a Sofía. Una madrugada, Álvaro se despertó con un sudor frío, sintiendo algo pesado en el pecho. Abrió los ojos y vio a la figura encapuchada de pie al pie de la cama, mirándolo fijamente. Intentó gritar, pero no podía. Sus ojos se clavaron en los del encapuchado, y en ese momento Álvaro vio algo peor que la muerte en esas sombras profundas. Eran abismos, portales a un horror infinito. Cuando finalmente pudo moverse, la figura había desaparecido. Laura seguía dormida, ajena a lo que había pasado, pero él sabía que ya no había salida. Había traído algo al mundo, algo que no pertenecía aquí. Días después, Álvaro encontró a Sofía hablando con alguien en su habitación. Cuando abrió la puerta, la niña estaba sola, pero susurraba algo inaudible, como si respondiera a una voz invisible. Cuando le preguntó, ella simplemente dijo: «Es el amigo de la sombra, papá. Dice que todos vamos a ir a jugar con él pronto». Álvaro sintió que se le doblaban las rodillas. Los días se hicieron eternos, cargados de un miedo que parecía materializarse en las paredes de la casa, en la oscuridad de las esquinas. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Una noche, Álvaro escuchó pasos en el pasillo. Corrió hacia la habitación de Sofía, pero la puerta estaba cerrada. La forzó con todas sus fuerzas y cuando logró abrirla, el cuarto estaba vacío. Las ventanas cerradas, ninguna señal de su hija. Laura llegó corriendo, gritando el nombre de Sofía. El horror en sus ojos reflejaba el propio. La búsqueda fue inútil. No había señales ni rastros. La policía nunca encontró nada, pero Álvaro sabía la verdad. Esa noche, después de que Laura se quedara dormida, regresó a su computadora. La encendió y encontró el mismo sitio sin nombre en la Deep Web. El video en vivo ya estaba listo. La pantalla mostró un lugar oscuro, conocido, su propia casa.
La cámara giró lentamente y allí, en el centro del sótano, vio a Sofía sentada mirando hacia la cámara con una expresión vacía. Detrás de ella, la figura encapuchada. El video se cortó en un parpadeo, pero antes de apagarse, escuchó las últimas palabras del encapuchado pronunciadas por una voz gutural y ajena. Ahora vendrás tú. El grito de Álvaro resonó en la noche, pero nadie lo escuchó. Laura despertó al día siguiente en una casa vacía. Ni Álvaro ni Sofía estaban. La única señal de que habían estado ya alguna vez fue la computadora encendida en la mesa, mostrando un vídeo en bucle. La habitación vacía de Sofía, con las sombras danzando alrededor, susurrando su nombre. Desde entonces, la casa permanece cerrada. Nadie se atreve a entrar. Los vecinos hablan de gritos que se escuchan en la madrugada y de sombras que se mueven detrás de las ventanas cuando la noche cae. Pero nadie se atreve a mirar más de cerca, pues todos saben que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.